Cierra los ojos por un instante e imagina la figura de Jesucristo que la historia popular y la cultura moderna han esculpido en nuestras mentes. Vemos al incuestionable príncipe de paz, un maestro de semblante sereno caminando por campos floridos, cuya misión sería, supuestamente, abrazar a todos en una armonía incondicional y sin ningún roce. Es una imagen reconfortante, pintada con tonos pastel, que nos hace sentir absolutamente seguros en nuestra zona de confort espiritual. Pero, ¿y si te digo que esta pintura está peligrosamente incompleta? Si su propósito era solo esparcir una tranquilidad pasiva y agradar a todos, ¿cómo podemos explicar las palabras que rasgan las páginas de la historia con la brutalidad de un trueno inesperado? Él mismo se levantó, miró a los ojos de sus seguidores y declaró algo aterrador. Él dijo categóricamente y sin dudar: no piensen que he venido a traer paz a la tierra, no he venido a traer paz, sino espada. ¿Cómo nosotros podemos reconciliar al hombre que predicó el Sermón del Monte, que nos enseñó a dar la otra mejilla a quien nos agrede y a amar incondicionalmente a nuestros mayores enemigos, con esta figura que promete traer la hoja fría del acero e iniciar un conflicto dentro de las propias casas de sus seguidores fieles? ¿Dónde está el amor cuando la promesa es poner al hijo contra su propio padre y a la hija contra su propia madre? Esta es una contradicción que resuena a través de los milenios. Como un Mesías que rechazó categóricamente la rebelión armada y violenta contra el imperio opresor de Roma puede ser el mismo que promete incendiar el núcleo familiar de la sociedad humana? La verdad es que la inmensa mayoría de las personas simplemente ignora este versículo sombrío por pura incomodidad emocional. Nosotros saltamos esta página rápidamente porque no queremos enfrentar la dura realidad que nos impone a diario. Preferimos un Salvador dócil y maleable a un maestro que exige una lealtad radical, absoluta e innegociable. Sin embargo, barrer estas palabras desafiantes bajo la alfombra es el mayor error que un buscador de la verdad podría cometer en su viaje. Detrás de esa metáfora aparentemente violenta y bélica de Mateo capítulo 10 se esconde el secreto más profundo e increíblemente mal comprendido sobre lo que realmente significa cargar la cruz. Existe un costo gigantesco para la salvación, un precio invisible que pocos están dispuestos a pagar hoy en día. Prepárate, porque la hoja de esta Escritura está a punto de cortar todas tus antiguas ilusiones. Si te fascina desentrañar los secretos más profundos y las capas ocultas de las Sagradas Escrituras, si no te conformas con respuestas superficiales y buscas la verdad desnuda y cruda detrás de los textos bíblicos, entonces acabas de encontrar tu lugar. Aquí nosotros nos sumergimos en las arenas del tiempo para rescatar el contexto original y revelar lo que realmente estaba en el corazón de Jesús. Antes de avanzar para descifrar este enigma milenario que cambiará tu visión sobre el Evangelio, te pido que dejes tu me gusta en este video, te suscribas al canal para no perderte ninguno de nuestros próximos viajes teológicos y aproveches para comentar aquí abajo desde qué ciudad o país nos estás viendo ahora. Tu presencia es fundamental para que sigamos iluminando las sombras de la historia. Así que únete a nosotros y juntos desentrañemos el misterio de esta espada afilada, para que comprendamos la magnitud de estas palabras aterradoras. Necesitamos viajar en el tiempo. Siente el calor opresivo del sol en la región polvorienta de Galilea del siglo I.
Imagina el olor a sudor y tierra mojada en los mercados abarrotados, donde los susurros de revuelta resonaban entre los puestos. Esta no era una tierra pacífica, mis amigos. Galilea era un auténtico barril de pólvora, una olla de presión a punto de explotar bajo la bota de hierro del Imperio Romano. Hombres con callos en las manos y sangre en los ojos, conocidos como celotes, afilaban sus espadas en cuevas oscuras. Anhelaban desesperadamente un mesías militar, un rey guerrero e implacable que montaría un caballo blanco y lideraría una guerra literal, sangrienta y liberadora contra las legiones del César. La tensión en el aire era densa, casi palpable, y la expectativa por una rebelión armada consumía cada corazón judío. Es exactamente en este escenario inflamable y volátil donde Jesús decide caminar. Imagina la sorpresa estampada en los rostros sucios de los pescadores y campesinos cuando este carpintero nazareno, un rabino marginado y sin ejército, usa la palabra espada. En ese momento exacto, los ojos de todos seguramente brillaron con la falsa esperanza de una convocatoria militar gloriosa contra los invasores romanos. Sin embargo, Jesús estaba subvirtiendo de manera genial y peligrosa todas las expectativas geográficas de aquella época turbulenta. Él estaba declarando que la revolución que él lideraría no ocurriría en un campo de batalla ensangrentado contra las tropas de Roma. La guerra que él había venido a instaurar sería mucho más íntima, infinitamente más dolorosa y devastadora. La batalla no se libraría con escudos y lanzas en los valles de Israel, sino en el terreno implacable del corazón humano y dentro de los hogares. Para captar el peso de esta tragedia anunciada, debes sumergirte en la rígida estructura de la sociedad antigua. En aquel mundo implacable, la individualidad simplemente no existía de la forma en que la conocemos hoy. Todo estaba cimentado en el honor colectivo de la tribu y sobre todo en la figura del paterfamilias, el patriarca. Él poseía la autoridad absoluta sobre la vida, la muerte y las creencias de todos bajo su techo. La identidad de un hombre o mujer estaba inseparablemente cosida al tejido de su familia extendida y de su comunidad religiosa. Romper con las antiguas tradiciones patriarcales y adoptar una nueva creencia no era visto como un acto de libertad de expresión o un viaje espiritual inocente. Era considerado la más vil de las traiciones, una puñalada cobarde en la espalda de aquellos que compartían su propia sangre y su propio apellido. Por lo tanto, decidir seguir a un predicador itinerante y controvertido que desafiaba a los líderes religiosos establecidos representaba un verdadero suicidio social para cualquier judío. Imagina la desesperación de un hijo que, al declarar su fe inquebrantable en el Nazareno, veía las puertas de su propia casa cerrarse violentamente en su cara para siempre. Las consecuencias eran brutales e inmediatas en la vida real. Significaba el ostracismo financiero total, perder por completo el sustento diario y el sagrado derecho de trabajar en los negocios tradicionales de la familia. Significaba la expulsión humillante de la comunidad, caminar por las calles de piedra de su ciudad natal y ser tratado como un leproso invisible por aquellos que antes lo abrazaban calurosamente. Elegir a Jesús era aceptar voluntariamente el exilio, el hambre y la más profunda soledad. La lealtad cobraba un precio altísimo y sin derecho a reembolso. Al pronunciar la temida palabra espada, Cristo no estaba bendiciendo el acero forjado en las llamas para perforar la carne de gobernantes tiranos. Él estaba, de manera dolorosamente lúcida, preparando los corazones de sus apóstoles para la furia de la tormenta relacional que inevitablemente se abatiría sobre ellos. Les advertía que el Evangelio funcionaría como una
cuña de madera en una grieta de piedra, rompiendo lazos milenarios. Aquellos campesinos empezaron a entender con un escalofrío en la espalda que el maestro exigiría una devoción tan absurda y completa que haría que el amor a la familia pareciera un mero sentimiento secundario. El escenario estaba preparado para la colisión épica entre el reino terrenal, seguro y familiar, y las exigencias radicales de un reino invisible y revolucionario. El misterio alcanza su clímax angustiante de una forma abrumadora para todos los presentes, y es aquí donde llegamos a la gran revelación que cambia todo lo que creía saber. La espada mencionada por Jesús no es, de ninguna manera, un instrumento de guerra bélica forjado en metal para derramar sangre. En realidad, esa espada es una metáfora brillante y aterradora para la profunda escisión ideológica y espiritual que su mensaje provoca. La palabra de Dios actúa como una hoja afilada que separa implacablemente. Tu lealtad innegociable a Cristo entrará de manera fatal en colisión directa con tus lealtades terrenales, culturales e incluso familiares. El conflicto no es, y nunca fue, el objetivo central del corazón de nuestro Salvador. Esta fricción dolorosa en las relaciones humanas es, simplemente, el resultado colateral ineludible de cuando eliges la luz y la verdad en un mundo corrompido por densas tinieblas. Para probar que esta revelación no es solo una interpretación moderna, necesitamos abrir los antiguos pergaminos griegos del Evangelio de Mateo. La palabra exacta que los escritores originales utilizaron bajo inspiración divina para espada es machaira, mágera. Visualiza no una espada larga de infantería, sino una hoja corta, robusta y extremadamente afilada. Históricamente, la machaira era a menudo comparada con un cuchillo grande, un instrumento de precisión formidable usado tanto para los sacrificios rituales sangrientos en el templo, como para cortes quirúrgicos minuciosos. La función principal de esta herramienta no era necesariamente la masacre en el campo de batalla, sino la separación quirúrgica y definitiva de la carne y el hueso. Jesús elige esta palabra con la precisión de un maestro artesano, indicando que su mensaje vendría para rebanar las estructuras sociales podridas, separando la verdad genuina de la tradición muerta. Esa exacta misma imagen quirúrgica y cortante reaparece de manera magistral y complementaria en el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. El autor sagrado describe que la palabra de Dios es viva, peligrosamente eficaz y más afilada que cualquier espada de dos filos, capaz de penetrar hasta el punto invisible de dividir el alma y el espíritu, coyunturas y tuétanos. Observa cómo el lenguaje bíblico es perfectamente coherente en su propósito. La espada de Jesús actúa exactamente así dentro de las paredes de un hogar. Entra como un bisturí quirúrgico, revelando las intenciones ocultas, exponiendo los corazones hipócritas y separando de una vez por todas a aquellos que desean vivir en la luz de aquellos que prefieren el confort sombrío de sus propias mentiras emocionales y religiosas. La ruptura es, paradójicamente, el propio y doloroso proceso de la sanidad auténtica. Y si piensas que esta división quirúrgica quedó restringida al plano de las ideas o de las metáforas literarias, los descubrimientos arqueológicos y los registros históricos prueban exactamente lo contrario. Volvamos nuestros ojos hacia la documentación y epigrafía del primer y segundo siglo. Cuando las piedras antiguas hablan, nos cuentan historias de lágrimas y corazones rotos muy reales. Los historiadores atestiguan la inclusión del llamado Birkat Haminim en la liturgia judía diaria de aquella época. Se trataba literalmente de una maldición formal
cruel y pública recitada contra los herejes, apuntando específicamente a los primeros judíos que se atrevieron a confesar a Jesús como el Mesías. Piensa en el profundo terror psicológico de escuchar a Pisionto, líderes pronunciando esta sentencia implacable contra tu propio nombre. Esto no era teología abstracta, era la hoja descendiendo sin piedad sobre la nuca de la comunión social. El Birkat Haminim materializa de forma brutal e innegable la realidad histórica de que el cristianismo primitivo causó un terremoto relacional irreparable. La espada de Cristo expulsó formalmente a los creyentes judeocristianos de sus amadas sinagogas locales, donde habían crecido y rendido culto durante toda la vida. Visualiza las pesadas puertas de madera cerrándose con estrépito en la cara de hijos e hijas dedicados. Familias otrora unidas por la sangre y por las tradiciones sabáticas fueron literalmente destrozadas por el mensaje innegociable del Evangelio. Padres desheredaron a sus hijos amados, esposas fueron apartadas de sus maridos y lazos de amistad de décadas fueron cortados de manera repentina y hostil. La promesa aterradora hecha por el Maestro se cumplió con exactitud milimétrica en las calles polvorientas de la antigüedad, marcando una era de dolor profundo para aquellos que decidieron tomar su cruz diariamente. Para sellar definitivamente esta tesis, basta con pasar las páginas sagradas y cruzar este pasaje del libro de Mateo con el relato paralelo del médico amado en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 12, versículo 51, Lucas elimina cualquier margen para la confusión o la interpretación bélica accidental. Él registra al propio Jesús lanzando una pregunta retórica penetrante a la multitud. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. La palabra griega diamerismos, que significa el desgarramiento total o la ruptura en pedazos, sustituye aquí explícitamente a la palabra espada. El bisturí espiritual es claramente expuesto en este momento. No se trataba de derramar sangre imperial en las aceras romanas, sino de crear un abismo de incompatibilidad infranqueable entre aquellos que siguen la verdad inmaculada de Dios y aquellos que prefieren las estructuras de este mundo ilusorio. Sin embargo, el golpe de gloria de este profundo análisis textual reside en la comprensión de que Jesús no estaba inventando una nueva forma de castigo social de forma aleatoria. Cuando él advierte que el hijo se levantará contra el padre y la hija contra la madre, él estaba, en realidad, citando milimétricamente al antiguo profeta Miqueas, en el capítulo 7, versículo 6. Al hacerse eco de estas palabras proféticas, monumentales, Jesús estaba haciendo sonar la trompeta divina, anunciando a los oídos atentos que la gran era mesiánica finalmente había rasgado los cielos y descendido a la tierra. El profeta Miqueas ya había dibujado este oscuro escenario de ruptura familiar como la firma inconfundible de que el reino de Dios estaba chocando con la historia humana. La llegada de la luz suprema expone y juzga de manera violenta las tinieblas escondidas en las familias terrenales. Todas estas fascinantes evidencias textuales, históricas y arqueológicas convergen como ríos turbulentos hacia una única e incontestable conclusión inquebrantable. La espada que Jesús sostiene firmemente en sus manos, marcadas por los clavos, es la exigencia de un pacto exclusivo y total, que no tolera ídolos ni términos medios afectuosos de conveniencia. Él exige ser el soberano absoluto y no un mero actor secundario olvidado en el estante polvoriento de tus prioridades emocionales. Cuando la suprema verdad de Cristo choca de frente con las frágiles tradiciones humanas, la división nunca es un accidente lamentable, es una necesidad espiritual vital.
Es la fricción natural y sagrada que ocurre cuando el reino eterno de los cielos aplasta los pequeños e idolatrados reinos terrenales que construimos con tanto esfuerzo. Las escrituras y la arqueología claman que este es el precio de la genuina libertad espiritual. Ante todos estos descubrimientos históricos, nos vemos obligados a repensar por completo lo que de hecho significa la verdadera paz. En nuestro vocabulario moderno y extremadamente desgastado, con frecuencia confundimos la paz con la mera ausencia de ruido, de fricción o de cualquier conflicto interpersonal. Solemos llamar paz a ese típico almuerzo de domingo, donde todo el mundo sonríe por fuera, mientras esconde sus peores abismos por dentro. Pero la paz que Jesucristo ofrece, el auténtico y profundo shalom bíblico, pasa muy lejos de esa superficialidad social. El shalom no es la huida cobarde de los problemas terrenales, sino la alineación total, valiente e innegociable de tu vida con la perfecta voluntad de Dios. Cuando la luz divina inunda un ambiente dominado por las tinieblas, la reacción no es comodidad, sino un choque térmico purificador. Esta tremenda revelación teológica conlleva una lección dura, pero extremadamente necesaria para nuestros días actuales. Es urgente e inaplazable que abandonemos de una vez por todas la peligrosa ilusión del cristianismo de conveniencia. Esa religiosidad tibia, diseñada a medida para no incomodar a nadie y no ofender las sensibilidades del mundo moderno, es una farsa monumental que ofende la majestad del Creador. El verdadero creyente es llamado a un nivel de compromiso que la gran mayoría simplemente no comprende. Necesitas entender que tolerar silenciosamente el pecado o comprometer la verdad inmutable de Dios solo para mantener una falsa armonía en tus relaciones es un acto claro de deslealtad al reino de los cielos. El silencio complaciente ante aquello que entristece el corazón de Dios no te hace un pacificador virtuoso, sino un cómplice acobardado de una cultura podrida. En última instancia, la hoja de la espada que divide nuestros lazos terrenales revela algo magnífico y abrumador sobre el propio carácter soberano de Dios. Él exige y merece nuestra devoción más absoluta, sin aceptar ningún tipo de competencia afectiva o social. Él es un Dios de amor incondicional e infinito, pero ese amor ardiente no negocia su debido lugar de primacía. Tu lealtad a Jesucristo debe ocupar el trono exclusivo y sagrado de tu corazón humano, destronando a todas las otras figuras de autoridad que intenten dictar las reglas de tu conducta. Cuando comprendemos la magnitud real del sacrificio hecho en la cruz del Calvario, nos damos cuenta de que ofrecerle a Él las sobras de nuestra aprobación social es una ofensa gravísima. La comunión con lo divino cuesta nuestro orgullo y nuestras tradiciones. Ahora, quiero que mires directamente al espejo de tu propia vida. Olvida por un momento a los campesinos de Galilea o los antiguos pergaminos griegos. La historia que descubrimos hoy está sucediendo exactamente ahora, dentro de tu casa y en tus relaciones cotidianas. ¿Dónde, en tu viaje diario, estás sacrificando la verdad inmutable del Evangelio solo para evitar la incomodidad de los conflictos? Piensa en aquellas situaciones donde sabes exactamente lo que Dios exige, pero decides bajar la cabeza y fingir que no viste, traicionando tus convicciones. Nos convertimos en maestros en el triste arte de camuflar nuestro testimonio cristiano para no ser etiquetados como difíciles. Pero la pregunta que resuena desde la eternidad hacia tu corazón es: ¿hasta cuándo vas a priorizar la aprobación humana en detrimento de la comunión auténtica con el Creador? Sé honesto contigo mismo por un instante. ¿Estás escondiendo tu fe ferviente en el entorno laboral para conseguir ese ascenso o ser aceptado por el grupo de colegas?
Estás tolerando prácticas ilícitas, bromas inmorales o comportamientos destructivos dentro de tu propia familia simplemente porque tienes miedo de reprenderlos e iniciar una pelea en la próxima reunión familiar. O tal vez te estés callando ante tu círculo íntimo de amigos, eligiendo sonreír y estar de acuerdo con actitudes que ofenden a Dios, solo para mantener una falsa paz que corroe tu alma por dentro. Cada vez que eliges ese silencio anestesiante, envainas la espada que Cristo te entregó. El precio de esa aceptación social momentánea es una herida profunda en tu identidad espiritual, generando un vacío y una hipocresía que lentamente consumen tu genuina alegría de vivir en rectitud. Ha llegado la hora de que tomes una decisión irrevocable y valiente. ¿Estás verdaderamente dispuesto a soportar el corte afilado de la espada de Cristo para vivir con una integridad real e inquebrantable? Elegir la verdad muchas veces significará caminar solo, enfrentar miradas de reproche e incluso soportar el alejamiento de personas que amas intensamente. Pero escucha bien. El dolor de esa separación temporal no se compara a la majestad de la paz eterna que inunda el alma de quien no negocia sus principios. Cuando permites que el corte quirúrgico de la palabra retire la falsedad de tus relaciones, lo que sobra es una vida blindada por la autenticidad y afirmada en la roca. No tengas miedo de las rupturas que la luz provoca en las tinieblas. Cada roce causado por tu fe sincera es, en realidad, una prueba sublime de que perteneces incondicionalmente al reino de los cielos. En resumen, el mensaje central que resuena a través de las palabras aparentemente duras de Jesús es claro e innegociable. La espada que Él prometió traer al mundo nunca estuvo hecha de hierro, acero u odio bélico, sino de la pura, reluciente y quirúrgica verdad de su Evangelio, capaz de separar la luz de las tinieblas. La inevitable fricción relacional que experimentamos al seguir sus pasos no es, de ninguna manera, una señal aterradora de que estamos fallando en nuestro caminar cristiano. Por el contrario, este conflicto es la mayor y más profunda evidencia de que hemos dejado de intentar agradar a un mundo corrompido y finalmente hemos comenzado a vivir en sumisión total y exclusiva al verdadero Rey. Cuando la verdad suprema pasa a gobernar tu existencia, la falsa paz se desmorona para dar lugar al eterno Shalom de Dios. Si has comprendido la urgencia de este mensaje y estás firmemente dispuesto a soportar el corte purificador de la verdad, poniendo a Cristo muy por encima de cualquier confort social, quiero escuchar tu voz ahora mismo. Baja hasta los comentarios de este video y escribe exactamente esta frase: yo elijo la verdad, no la falsa paz. Además, te pido que abras tu corazón y compartas conmigo, justo abajo, un momento memorable de tu propia vida en el que tu fe inquebrantable causó un roce doloroso con alguien, pero paradójicamente trajo una paz indescriptible a tu conciencia ante el Señor. Me comprometo a leer atentamente y a responder a los testimonios más impactantes y valientes. Y si este contenido ha tocado tu alma y transformado tu visión, no olvides suscribirte al canal ahora mismo. Tu suscripción garantiza que más personas despierten del sueño espiritual y conozcan la profundidad inexplorada de las Sagradas Escrituras, fortaleciendo nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Mientras decides si vas a abrazar este llamado radical hoy, recuerda que la historia del cristianismo no fue forjada por hombres y mujeres que retrocedieron ante la intimidación social, sino por aquellos que amaron a Cristo más que a su propia reputación. El precio del discipulado verdadero es innegablemente alto, costando nuestras voluntades terrenales,
pero la recompensa eterna supera infinitamente cualquier pérdida momentánea que podamos sufrir en este mundo pasajero. Por lo tanto, al apagar este video y regresar a las exigencias de tu rutina diaria, lleva esta incómoda y transformadora reflexión en tu pecho. ¿De qué te sirve conquistar la aprobación pacífica del mundo entero si en el proceso pierdes la aprobación innegociable de tu Creador?